Tema 2. Ánimo, levántate, te está llamando. Marcos 10, versículo 46 a 52. Llegaron a Jericó más tarde, cuando Jesús salía de allí acompañado por sus discípulos y por bastante gente. El hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Cuando se enteró de que era Jesús, el Nazareno, quien pasaba, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le reprendieron para que callara, pero él gritaba todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron entonces al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Él, arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que vea». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y le seguía por el camino. Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Bartimeo significa hijo de Timeo, y Timeo al parecer es honor. Así que su nombre nos habla de un judío que honra, y al paso de Jesús lo llama hijo de David, que es un título mesiánico con el que se honra exclusivamente a quien está consagrado a reinar el pueblo de Israel. Entonces tiene sentido que Bartimeo significa aquella persona que honra la fe de su pueblo al darle su lugar al Mesías de Israel, que es Jesús de Nazaret. Pues sin dudarlo, así lo llama y lo grita. Por eso Jesús se detiene ante su clamor. Después de Pedro, Bartimeo es el primero que así lo llama públicamente. Bartimeo es una persona que espera el cumplimiento de la promesa de Dios. Aún no la ha visto cumplida, pero al oír de los milagros que hacía el profeta de Nazaret, no dudó en su corazón que él sería el hijo de David anunciado. Bartimeo es como el creyente que de oídas conoce al Hijo de Dios, sea por los sacramentos, por las costumbres o por la fe de sus mayores, pero aún no lo ha visto personalmente, puesto que ver es de velar, quitar el velo de los ojos para mirar cara a cara. Al saber que era el Nazareno a quien tanto esperaba su pueblo, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Entonces sucede un milagro grande en el Evangelio. Jesús se detiene y lo llama, porque Él escucha nuestra petición de corazón que arde de compasión por sentirse atraído a su fuente de misericordia, que es Dios. Y Él mismo, Señor en persona, suspende su camino para dialogar con quien se lo pide de corazón. El Señor de la vida y de la historia se pone delante de la persona que se entrega a su compasión. Este gran milagro evangélico es el milagro de su divina misericordia.
es lo que marca el camino de Jesús, por eso se detiene, pues eso es lo que busca, la respuesta humana a su misericordia. En eso consiste el núcleo de su mensaje evangélico. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba todavía más fuerte. En el momento previo a la conversión, que es una renovación interior de la fe y a la que se transita gracias a la oración de un corazón compasivo, hay un gran revuelo del mal espíritu que contagia a la multitud, incluyendo a veces a los mismos discípulos de Jesús, pues la conversión es el paso de la fe a un lugar que antes era ocupado por la resignación, la indiferencia y la fatalidad. Un lugar prohibido de vivir a la persona, sea por sí misma y por los demás. Son las estructuras de pecado que nos atan a nuestras heridas por la falta de compasión hacia ellas y a nuestras personas. Y las usamos contra los demás, pues así como nos trataron, así aprendemos a tratar o a maltratar. Así como nos hirieron, así aprendemos a herir. Hasta que encontramos un trato diferente a quien nos trata humanamente por empatía y compasión. Así aprendemos a estimarnos a nosotros mismos y a respetar a los demás. Cuando se está esperando el cambio interno en la persona que torna radicalmente su fe de una fe de oídas a una fe interna, sucede que aquellos que están a su alrededor se sienten alterados, puesto que ese proceso les afecta también a las demás personas. Es tan impactante que no pueden dejar de sentirse incómodos y hasta enojados, pues la conversión de su prójimo las llama a su propia conversión, la cual no siempre están listas a emprender, puesto que están habituadas a su propio pecado, el cual no quieren cortar ni pedir por eso la gracia del perdón. Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Llamaron entonces al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Al detenerse el Señor y llamarlo, detiene la fuerza del mal espíritu, que se expresaba en la reprensión y la murmuración. Entonces los discípulos hacen de sus mensajeros, lo animan para que se levante ante el llamado de Jesús. Cuando la turbación y confusión es calmada y aclarada por nuestro Señor, los discípulos son los que tienden la mano a quien antes reprendían o eran indiferentes. Cuando Él mira compasivamente a una persona, la comunidad puede mirarla sin prejuicios. Su mirada nos limpia. Él, arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. El ciego arroja su manto, su única pertenencia como símbolo de la fe antigua, la de costumbres, la de oídas. ¿Y qué mejor pertenencia que la de ser discípulo de Jesús? Por eso dio un salto. ¿Qué salto es ese? Es precisamente el salto de la fe interna, aquella que nos pone cerca y frente a Jesús, sin pertenencia propia, sin apego alguno que nos impida estar junto a Él en desnudez de espíritu. ¿Qué quieres que haga por ti?,
El ciego le contestó: Maestro, que vea. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y le seguía por el camino. La pregunta de Jesús es una pregunta con autoridad. Su respuesta nos trae una fe renovada y conversión de vida. ¿Qué quieres que haga por ti? La pregunta de Jesús es para darnos la responsabilidad de aquello que antes le preguntábamos a Él. ¿Por qué? ¿Por qué permite Dios el mal? ¿Por qué permite que suframos el mal? El Señor nos responde con una pregunta para que nosotros seamos su propia respuesta, para que nosotros podamos pedir su gracia y responder con su misericordia. ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego ya no quiere ser ciego, ya no quiere seguir culpando a Dios del mal, quiere ver su propia responsabilidad en el misterio del mal, quiere asumir su propia ceguera ante el mal en que ha participado para recobrar la vista. Ya no quiere seguir negando su responsabilidad, manteniéndose ciego para justificar su presunta inocencia. Maestro, que vea. Entonces se opera el milagro. Vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y le seguía por el camino. El Señor nos devuelve nuestra responsabilidad en el mundo mediante la fe renovada. En el momento en que confiamos en su compasión, en ese mismo momento se opera el cambio interno, la devolución en nuestras manos de lo que es nuestro y la clarificación de lo que es suyo, el discernimiento entre el pecado y la gracia. Los infiernos humanos y espirituales pierden su poder en nosotros, porque al recobrar la vista y mirarlo internamente a Él, ya podemos seguir su camino, venciendo al mal con el bien. Oración final. Señor Jesús, así como Bartimeo a la orilla del camino por el que pasabas en Jericó, tu llamada derribó los muros que impedían verte, así como ese mendigo ciego, sobreviviendo de la caridad o de la lástima, sobrevivía sin mirar tu amor, sin mirar directamente a tus ojos, pues no creía en ti y no podía verte internamente, ya que no lo pedía, ni sabía pedirlo. Hazme ver ahora día con día la gran necesidad de mirarte a ti en todo y con todos, puesto que para recuperar la vista es necesario mirarte a ti en primer lugar, como principio y fundamento de nuestro ser. Al mirarte te descubrimos en la mirada del otro y de la otra, nuestros hermanos y hermanas en la fe. Así nos descubrimos por el bautizo, por el renacer de la fe y por el amor que recibimos de ti. Por el bautizo volvemos a mirar la fuerza que tienen tus sacramentos en la Iglesia, que nos ha llegado de ti después de 2000 años de existencia, a pesar de las divisiones que ha habido en tu Iglesia. Por el renacer de la fe encontramos un nuevo sentido en la conversión hacia tu persona en los días que vivimos. A pesar de las murallas o los muros y de las miserias que hay dentro
y fuera de la iglesia y de la sociedad, y en nosotros mismos, por el amor, misericordia que recibimos de ti, nos encontramos como hermanos y hermanas en la fe y somos capaces de construir comunidad, mirándonos como familia y pueblo de Dios peregrino. Al igual que el mendigo ciego clamó al sentir que tú te acercabas: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Que esa sea nuestra oración maestra, la llave con que tú abres nuestro corazón para pedir con fe compasiva tu divina misericordia. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, confío en tu compasión. Jesús, confío en tu misericordia. Escrito por Benito Balam el 10 de mayo del 2016. Muchas gracias.